Las hernias, que son primarias, Claro. estamos hablando de orificios que ya tenemos. ¿Cuáles son los síntomas? Cuando van empezando es dolor local, una sensación de quemadura en región inguinal, y cuando el orificio ya es lo suficientemente amplio, que es arriba de 1 centímetro, Salida. para que permita la salida del contenido, ya se evidencia el bulto. Está la malla, está la cirugía abierta, la cirugía laparoscópica y ahora la cirugía robótica. Esta es una tecnología nueva que tiene diferencias con la tecnología previa. Hospital Ángeles Acoxpa es el primero del país que tiene esta plataforma y ahí es donde estamos dándole el empuje a esta plataforma, ¿no? Imagínense tener todo a la vista, magnificado. Alta definición y en 3D. Hospital Ángeles Health System presenta. Bienvenidos a este espacio donde el bienestar se platica, se entiende y se siente. Yo soy Ethel Soriano y aquí exploraremos juntos la salud, la belleza, la ciencia y la vida con propósito. Respira profundo, abre tu curiosidad porque lo que escuches hoy puede transformar tu manera de vivir. Esto es Ethel Soriano. Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio creado para ti. Hoy vamos a hablar de un tema que suena futurista, pero ya está transformando vidas en el quirófano. La cirugía robótica en cirugía general, con un enfoque muy concreto y muy común, la hernia inguinal. Porque una hernia inguinal no es solo una bolita, puede ser dolor, incomodidad al caminar, al cargar, al entrenar, incluso miedo a que se atore o se complique. Y mucha gente la aguanta, hasta que la vida se la reduce. Y aquí viene lo importante, cuando decimos robot, en cirugía no hablamos de una máquina tomando decisiones, hablamos de un sistema de asistencia quirúrgica como Hugo Ras, donde el cirujano controla cada movimiento desde una consola con visión en alta definición y herramientas de gran precisión. En este episodio vamos a aterrizarlo con ciencia y en palabras simples. ¿Qué es y qué no es la cirugía robótica? La diferencia entre cirugía abierta, laparoscopía y robótica. ¿Y qué pasa con las mallas? ¿Quién puede ser candidato? Y lo más importante, con todo esto, ¿qué puede mejorar la calidad de vida del paciente? Esta conversación se enmarca en los avances disponibles en Ángeles Health System, donde la tecnología y la experiencia clínica buscan una meta clara, procedimientos más precisos, recuperación más amable y decisiones informadas. Hoy me acompaña un médico cirujano, especialista en cirugía general, certificado en medicina robótica, el doctor Ulises Chávez Villanueva. Gracias. ¡Bravo, Doc! Gracias. Fíjate que me da mucho gusto que estés aquí de Hospital Acoxpa, de todo el sistema Ángeles, Hospitales Ángeles Health System, que bueno, han hecho unas cosas maravillosas, pero quiero que en este programa, Ulises, vayamos desmenuzando todo lo que hay alrededor de las hernias en general y las hernias inguinales, cómo alteran la calidad de vida. Obviamente los mitos y las realidades de esto. Así que, ¿qué te parece si empezamos por qué es una hernia? Claro, fíjate que la introducción que hiciste favor de dar explica ya de manera muy adecuada lo que es una hernia. La hernia es algo que está dentro de la cavidad abdominal, que en una zona de debilidad, que es un orificio, intenta salir de la cavidad hacia afuera y es contenido únicamente por la piel. Generalmente eso que trata de salir es intestino o grasa de la cavidad abdominal, Ajá. de tal forma que si bien no es una enfermedad que sea mortal, sí puede poner en riesgo la salud del paciente cuando no es atendido. Cuando pasa el tiempo, que mucha gente tiene la idea de que es músculo, por ejemplo, y que no sabemos bien cómo se abriría esta pared abdominal o la pared inguinal que está conformada por músculos y tejidos blandos. Claro. Y de ahí, ¿por qué se rompería? Es un hoyito. O sea, la hernia, en la pared abdominal tenemos orificios naturales. La región inguinal tenemos en los hombres 2 más grandes y en el ombligo. Entonces, en esos orificios naturales, la presión hace que, por causas varias, ahorita hablamos de ellas, lo de adentro literal salga a través de ese orificio. Entonces, eso que sale, te dije, es intestino o es grasa y es únicamente contenido por la piel. Entonces, es un sitio anatómico donde hay literal un hoyo y lo que está adentro trata de salir. Esa es una hernia. Una pregunta, Ulises. El tema, por ejemplo, cuando hay un rompimiento de fibras o que se abre, por ejemplo, las hernias, cuando después de los embarazos se abre
y que sí empieza, tal vez no es como más debilidad muscular. Son dos conceptos diferentes. Ajá. Lo que tú estás platicando se llama diástasis de La rectos, diástasis de rectos que es una entidad muy abdominales. común posterior al embarazo. Pero la gente la pone como hernia. Fíjate que no es propiamente una No, hernia. El claro. concepto de hernia es un orificio. Original, Es que ya correcto. estaba. Hay una parte de las hernias que son secundarias a un procedimiento quirúrgico y se llaman hernias post-incisionales. Incisionales. Ese es un capítulo aparte, pero generalmente las hernias son de origen genético. O sea, naces con ellas y en el transcurso del tiempo, por factores asociados que pueden ser sobrepeso, estreñimiento, tos crónica, la edad propiamente hace que los tejidos pierdan la dureza adecuada. Entonces, ese orificio que no se evidencia con esos factores asociados se expone, se elonga y entonces ya hay salida de un espacio hacia el otro. En la diástasis de rectos, ¿qué sucede? Con el embarazo, acuérdate que el útero crece y empuja los músculos, entonces literalmente los separa de la línea media. Cuando sale el producto y regresa la pared abdominal a su zona, desafortunadamente esta distancia de los músculos no se recupera y lo que sucede es que cuando la mujer intenta incorporarse, se hace un abultamiento que simula una hernia. Eso, exacto. Pero el término es que simula, no es propiamente una hernia. Ahora, ciertas pacientes con una diástasis de recto significativa pueden tener que tener un tratamiento similar al de la hernia, que es repararla y poner una malla para darle el soporte que debe tener esa pared, porque es muy común en la mujer embarazada que te dicen, siento que se me cae algo cuando me paro. Es la falta de contención de la pared abdominal, de tal forma que estructuralmente el abdomen es muy importante en el actuar día a día. Hablas, toses, te paras, todo repercute en la pared abdominal. Entonces la integridad de la pared abdominal es bien muy importante. Qué bueno que mencionas, pero mucha gente decía, es que tengo una hernia después de mi embarazo. No es hernia, es una diástasis de rectos abdominal. Y puede ser acompañada muy comúnmente de una hernia umbilical. Anda, a ver, de en hecho, ese orificio van acompañadas. Está el orificio de la hernia y arriba o abajo está la separación de los músculos. Entonces ahí ya requiere un trabajo reconstructivo más amplio, pero de igual forma se puede hacer de manera conjunta cirugía general con cirugía plástica. Ahí podemos brincar las especialidades. Qué padre que podamos desmenuzar tanto y quitarle dudas a la gente que nos ve y nos escucha sobre esto. Las hernias, las que son primarias, estamos hablando de orificios que ya tenemos. Claro. ¿Qué pasa por ahí? Porque hay un orificio que... Mira, es muy bonito esa explicación. Las hernias más comunes son las hernias inguinales. Ok. Hombres y mujeres tenemos orificios naturales ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acuérdate que los órganos genitales de los hombres van fuera del cuerpo en la fosa escrotal. ¿Sí? Entonces, la sangre que va del cuerpo hacia esa zona tiene que pasar por un sitio. Y ese sitio son los orificios inguinales. Por ahí sale la sangre hacia los testículos, regresa y va acompañada del conducto deferente, que es donde va el esperma. Entonces eso se llama cordón espermático. Tiene un diámetro pequeño, 0.5 milímetros. Si tú tienes sobrepeso, ese orificio va ampliándose, de tal forma que entonces por posición baja de la cavidad, el peso hace que sobre esa zona el contenido quiera salir. Ya. Pregunta, Doc. O sea, esos orificios, podríamos decir que es para circulación. Sí, claro. O sea, para los vasos. Vasos, nervios y conducto deferente. Y eso es bien importante qué padre. Porque las regiones inguinales, uno de los síntomas iniciales de la hernia es dolor. Aun cuando todavía no se evidencia cómo sale la hernia, el simple dilatación de ese anillo y que lo que está dentro se recarga, irrita de alguna forma los nervios que van hacia la zona genital y el dato cardinal es dolor y te lo dice el paciente, me duele y siento que recorre la molestia hacia el área de los testículos o en las mujeres puede decirte hacia el área genital. Al área como de los labios mayores, la parte de abajo. Área externa. Estamos entrando propiamente a cómo se diagnostica una hernia, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Cuando van empezando es dolor local, una sensación de quemadura en región inguinal, y cuando el orificio ya lo suficientemente amplio, que es arriba de 1 centímetro, para que permita la salida del contenido, ya se evidencia el bulto.
y ese bulto generalmente duele cuando la persona ejecuta una actividad Un esfuerzo. física, que puede ser incluso al momento de ir a defecar al baño Sí, claro. o actividades mayores. Qué interesante es. O sea, tenemos estos orificios naturales donde pasan vasos, nervios, o sea, ya sea arterias, venas, todo lo necesario, ¿no? Ujú. Es en la parte inguinal y en la parte umbilical donde también se dan hernias. ¿Qué pasa ahí? Ahí fíjate que el origen es diferente. Acuérdate que cuando el bebé nace está comunicado a la placenta de la mamá Por el cordón umbilical. Ese cordón, en las películas lo ven, Sí. se liga, se corta y te acordarás que pues te llevas ese pedacito de Sí. tejido. En la mayoría de las personas el orificio se oblitera, se cierra, pero en un porcentaje amplio Sí. queda parcialmente abierto. Ok. Entonces el mismo efecto mecánico, tienes un orificio provisto ahí que en algún momento, por los factores que ya hablamos, puede ser que el contenido salga y se evidencie, ¿no? Y a mí me ha tocado ver hernias muy, muy voluminosas de pacientes que lo tienen años y Así. que se acostumbran a eso, ¿no? ¿Qué es eso? Tienen la bola y como no les da molestia, permiten que evolucione en tamaño. Y eso es bien importante. Curioso, las hernias mientras más grandes Ujú. te generan menos molestias porque vas adaptando el contenido a esa zona. En cambio, una hernia chiquita, el Tiene proceso que físico luchar de entrada por- y salida claro. es lo que genera el dolor. ¿vale? De verdad, a mí me acabas de hacer saber cómo son las hernias, saber la diferencia de la diástasis abdominal en los embarazos, que dices que puede ir Pueden acompañado, coexistir, pueden claro. coexistir, pero son cosas diferentes. Estas son las hernias de origen primario. De origen secundario es cuando hay una incisión, por ejemplo, no sé A si cualquier nivel puede ser una cualquier- cesárea, una Es- cirugía abierta sí, por algún tumor. En esa incisión, si la reparación No en estuvo. algún momento se vuelve a abrir, Sí. se hace el mismo efecto mecánico. El principio físico es un orificio que permite la salida de algo de Así. adentro afuera. ya Entonces, sea nada más por causa, cambiamos el nombre la causa primaria o secundaria. postincisional. A ver, dentro de las incisiones, para acabar de hablar de hernias, porque Claro. después quiero que nos platiques sobre todo lo que hay alrededor de la cirugía robótica, que hay tantas inquietudes y obviamente tantas soluciones. Sí, En el momento de una incisión hay diferentes planos de tejidos. claro. Entonces no es de que se abre porque la piel sigue estando cerrada, pero dentro de la piel, los tejidos que se van cerrando, a veces se puede abrir una parte, puede ser una fascia. Te voy a poner una homología, A un ver. sándwich. Cuando esos Ándale. sándwiches gorditos que los Sí. partes a la mitad, ves diferentes estratos. Ujú. La pared abdominal es lo mismo. Desde afuera hay piel y la parte más profunda es un tejido que se llama peritoneo. Lo has de haber Ujú. escuchado cuando Sí. se inflama, dicen peritonitis. Sí. Bueno, en medio de esas estructuras viene un tejido de soporte, que es el tejido aponeurótico, lo que le da fuerza a los músculos. La falla de la hernia radica en eso, en que ese tejido, la aponeurosis, se abra. Entonces, lo que está abajo, la grasa y el Ujú. peritoneo empujan hacia afuera y lo único que lo contiene arriba es la piel. La piel. Es como la fascia, lo vemos en las En carnes. esos esquemas de la Sí. primaria donde se ve el cuerpo humano, Sí. que se ve de rojo los músculos, la parte blanca donde se unen, Ujú. esa es la aponeurosis. Entonces, si te das cuenta en la línea media, que es donde convergen los músculos de la pared, ahí es donde se rompe y se hace la hernia, o en la región inguinal que ya hablamos, De donde los hay conductos. orificios naturales. Me encanta, y dentro de las hernias que hay en cirugía general, lo que más común ves es umbilical o inguinal. Inguinal y luego la hernia umbilical. Entonces, inguinal, que ese es un tema bien importante porque ya hablando de sintomatología, dices que puede ser una cosa que nacemos con ella, que tal vez Sí. vamos a En poco a algún poco momento se va a a expresar, Es correcto. pero nacemos con alguna laxitud o Sí, son áreas de debilidad, básicamente. áreas de debilidad. Y de ahí, hombres y mujeres, edad de presentación o mientras más añosos, es raro ver una hernia inguinal en un No, pequeño, fíjate que o hay niños que común. nacen con hernias al momento del nacimiento. Ujú. Esas hernias generalmente vienen en la parte central del abdomen, Sí. se le llama onfalocele. Pero las de acá. Es correcto, que es una variante de la hernia umbilical. Ok. Incluso son de tratamiento quirúrgico inmediato. Ok. La mayoría en la etapa adulta pueden aparecer en los niños, es muy común, Sí. pero la etapa de mayor expresión es en el adulto de los 25 a los 70 años.
Ahí me ha tocado operar también pacientes incluso de 90 que han dejado evolucionar Tanto. la hernia muchos años y en un momento se encarcera. Es un término complejito, pero Sí. quiere decir que lo que estaba adentro se metió y ya no ya puede no puede- reducirse o regresar. Ok. Esa es una urgencia, porque lo que está adentro puede llegar de dejarle que ya no llegue la El sangre. riego sanguíneo. Y ese es un evento que puede poner en riesgo ahí sí la vida del paciente. En relación a las hernias inguinales, que es el número 1, Ujú. ¿los niños pueden presentarla Sí, también? también. También, como mencionas, aparte de las hernias que sí hemos visto, hasta luego les ponen cositas, ¿no? Sí, el famoso La ombliguera. los botones que le Exacto. ponían para que se redujera. Sí, pero que vean qué importante es tener la información de los expertos, obviamente para que hagamos las cosas no por los mitos consejos de toda la gente, de la suegra, de la del mercado, de la vecina, sino Del tener, teléfono. es Del cierto, teléfono, del doctor es Google. cierto, de doctor Google, que ahorita ya hasta doctor TikTok ya tenemos. Y es correcto. Pero sí veamos que esto podría empeorar si no se trata. Y hablando de la hernia inguinal ya en específico, donde pasan vasos, nervios, estos conductos seminales o los El conductos, conducto seminal, es correcto. imagínense nada más cuando de repente hay algo que lo está empujando y que está saliendo por ahí. Que me decías ahora sí sobre los síntomas Claro. en hombres y mujeres. Ujú. Son los mismos: dolor local, Ujú. aumento de volumen, y en una urgencia el dolor no cede en las horas. Es muy común que hagan un esfuerzo físico, Sí. sienten que aumenta el tamaño del volumen, es decir, crece la hernia porque se metió algo, y el dolor va siendo en incremento en esas horas hasta llegar a un punto en donde ya dolor es de 10. insoportable. De 0 a 10, 10. Y ahí es cuando corren ya al área de urgencias Ok. o contactan a su cirujano que tengan para atención. El dolor que se irradia en los hombres es en el escroto propiamente. Básicamente la hernia o es en la- local. Donde Ok. está la hernia, en la Ahí es hernia el inguinal, dolor. ahí es el dolor y ahí se ve el abultamiento. Ya, y no hay irradiación en la zona genital. Puede haber irradiación en la zona genital. Algunas otras enfermedades generan síntomas similares como las piedras en la vía urinaria Claro. baja, Ujú. pero la diferencia es que aquí tienes pues, la evidencia de la bolita. De la bola. Es Que ese es un tema, la Sí. famosísima bolita. Mucha gente dice, es que tengo una bolita en la ingle. Ujú. Mujeres y hombres, ¿no? Que Claro. también el dolor pues es local, donde sientes la bolita, Ujú. que sí la puedes sentir desde un inicio o eso es cuando ya se Va va. siendo progresivo. Ok, Todo va en función del tamaño del diámetro de ese orificio. ok. En fases iniciales, pues es pequeñito. Y Si el paciente tiene un gran panículo adiposo, una hernia más es gordita, pues. difícil ubicarla clínicamente. Te explico. Puede que un hombre o una mujer diga, siento algo a nivel inguinal Ujú. y que tenga una gran adiposidad. Cuando yo lo reviso, puede que no pueda llegar a palpar el orificio. Sí, porque tienes gran espacio. Es correcto. Entonces ahí hablamos de los auxiliares diagnósticos. ¿Con qué complementamos los médicos el diagnóstico de una hernia? El primero es correcto. El primero es la exploración clínica. Hay la sospecha, puedo confirmarlo. Ok, el segundo es el ultrasonido. Es una herramienta muy sencilla, muy a la mano, que no requieres ayuno para ello. Nada. Acudes a realizártelo, se hace un rastreo, se le pide al paciente que puje para evidenciar el orificio. Y entonces en el estudio a nosotros nos brindan información muy importante: tamaño del anillo, el contenido y otras cosas. Todo. Es de uno o de dos lados. Normalmente No, frecuentemente es de un solo lado. Y unilateral. mira, aquí es común en pacientes adultos que tienen hernias grandes del lado izquierdo. Ujú. Generalmente lo que se mete es el colon. Entonces el paciente sabe que para poder defecar tiene que reducirse la hernia para que el intestino pueda trabajar. O sea, reducirse para Es la gente es meter la bolita o el contenido, porque yo te puedo asegurar que mucha gente no sabe ni lo que está empujando, Es correcto. ¿no? Y eso es peligroso. Se los explico ya después de que se operaron. Me dice, "Oiga, doctor, es que mejoró incluso mi Mi defecación forma de... por lo que tenía metido adentro del colon". Entonces sale, si es del lado izquierdo, se sale Ya sale el colon. y es de, ay, aquí está mi colon, lo Se lo estoy reducen, tocando. incluso en hernias de gran volumen en hombres, como sigue el trayecto del cordón, Sí. llegan a alojarse en la bolsa escrotal. Entonces también me ha tocado ver adultos mayores donde tienen gran contenido de intestinas en el saco escrotal. Así, Sí, o sea, baja metió todo el tanto. intestino allá adentro. Vean qué Y importante. esto es muy complejo repararlo, ¿no?
pues sí, como que van avanzando, pero sí te ha tocado reparar pacientes o has sabido de literatura de que el No, me ha contenido tocado a- operarlos. así. ¿Y cuánto tiempo empezaron con la Son sintomatología? de años, o sea, vamos, pacientes que tienen años y la familia es quien lleva al adulto mayor a cuando se da cuenta de lo que está. Dice, O sea, papá, crece el escroto, es correcto. pero no por un, Por no, el no por contenido. una cuestión del escroto como No tal. propiamente del testículo, sino Sí. de que El contenido del abdomen ya bajó a la bolsa escrotal. Son casos anecdóticos. Ok, Lo pero- habitual es el dolor y hernias pequeñas. Y a lo cual lleva a un tema que vamos a desarrollar Sí. más adelante, que es cuál sería el tratamiento. Si quieres, ahorita entramos Que más aquí tarde. nada más es que está buenísimo porque estamos llevándolos de la mano a lo que es una hernia, ¿no? Y aquí Claro. tenemos pacientes que han tenido cirugía de hernia, aquí nuestro productor, o sea, todo lo que sufrió cuando tal vez las técnicas no eran las apropiadas Claro. o el cirujano no, mira. o las manos. Por eso es tan importante ir a lugares donde el equipo, como ustedes, el equipo médico, el equipo también quirúrgico Ujú. y todas las herramientas tecnológicas están para nuestro favor, ¿no? Es correcto. Fíjate que hablamos de diferentes formas de operar las hernias Sí, porque hablamos de progresión de tecnología. claro. Si hablamos de cómo se reparaban las hernias hace Cirugía 30 años, abierta. era cirugía abierta y se operaba con el propio tejido del paciente. ¿Qué Ok. quiere decir esto? Sin, Se liberaba el contenido, se reducía o se metía a la cavidad y la propia fascia o músculo lo suturábamos. Entonces quiero que conceptualices que en una región inguinal Sí. que tiene mucha sensibilidad, el realizar ese tipo de sutura era una convalecencia tardía, dolorosa, que Wow. postraba al paciente en cama incluso 2 o 3 semanas tanto. y reincorporarlos a su actividad de manera paulatina. En ese entonces que no se usaban mallas, Ujú. la tasa de recidiva, es decir, que Que vuelva vuelva a a aparecer la aparecer hernia, una hernia. era alta comparada a la era de la aplicación de mallas. Que ahorita necesito que me platiques eso. Claro. Pero a ver, si me permites, Con doctor todo. Ulises Chávez, vamos a hacer un breve resumen. La hernia es de un conducto, un orificio en específico que ya tenemos, Ujú, que puede salir el contenido normalmente del abdomen, que puede ser intestinal, ujú, ya sea intestino delgado, intestino grueso, ujú. y se siente como que algo se está saliendo y hay dolor, hay inflamación Aumento de volumen, de volumen, Es porque se sale el contenido. O sea, es un hoyito y se sale. se sale. Hay de diferentes tamaños Claro. y va a depender del paciente y también obviamente el candidato a cirugía, que es parte de lo que te quiero preguntar. Claro. Las más comunes son las inguinales, normalmente son unilateral, pero sí se ha dado el caso de Es muy que hay común la hernia bilateral. bilateral. Un 30% de los pacientes que Son tienen hernia son bilaterales y la mayoría de los pacientes que presentan hernia en un lado, a futuro van a desarrollar hernia en el lado En el otro, porque es lo mismo, es la misma laxitud del Es tejido. correcto. Ok, hombres y mujeres es igual. Por igual. Por igual no hay así de que los hombres que cargan más pesado. Fíjate que es igual. Ah. En la mujer se asocia más el Sí. embarazo como un factor que las expresa. Sí. Ahora, para entrar de lleno al tratamiento, ¿qué lo causa? O sea, normalmente es una cosa que hacen un esfuerzo profundo, puede ser alguien que está haciendo pesas y de repente dice, ay, sentí algo, o es paulatino y La lo mayoría puedo del ir. determinante es el esfuerzo físico en su variedad. ¿sí? Ok, Que carguen, que muevan o algo, sienten el dolor y se tocan y ya sienten el bulto. ok. Entonces eso es básicamente lo que orienta a la Pero sí hay búsqueda un de detonante. tratamiento. Sí, claro, generalmente es el aumento de dolor. En hernias crónicas donde el paciente fue, De a poquitos. permitió, pues ya es el volumen grande. Ok. Y luego que estéticamente pueda deformar. Una hernia umbilical grande Sí. puede verse a través de la ropa, ¿no? Tú ves que tiene ahí una bola Ahí. y dices, pues ¿Qué hay que pasó? atender. ¿Qué te Es pasó? correcto, tal Ok, cual. entonces sí, normalmente lo puedes encadenar un esfuerzo Ujú. físico, pero también puede ser algo que, no sé, tal vez al pujar algo tan simple como Por eso ir al decía, baño, ¿no? Cualquier esfuerzo, eventualidad que detone esfuerzo físico, aunque hacer no el sea muy baño, importante. es correcto. O sea, una pujada para ir al baño, Tal cual, sí, tal cual. que no lo piensas, bueno, es que no cargue 50 kilos, no es Un eso. esfuerzo físico, todo va en función del Ok. diámetro. Ahora, el tratamiento. Entendemos que hay la cirugía abierta, como mencionabas, que antes el mismo tejido del paciente se suturaba, Ujú. pero hay otras cuestiones que la gente decía, pues la meto, ¿no? Que ya estoy y por eso tardan tanto tiempo en acudir Por con un comodidad, por especialista. los mitos que genera la gente, por el miedo a una cirugía
Son muchos conceptos que Sí. ahorita los vamos Pues hablando. vámonos con los otra vez. mitos, la gente, Sí, claro. fajas. Mucha gente piensa que el sobarse la hernia va a reducirla, sí la reduce, pero no la quita. Si entendemos que el concepto es físico de un hoyo, Sí. pues el sobarte no te va a quitar nada. Sobarse con sobar. Es que mucha gente, y lo tengo que decir, o sea, va con los sobadores de aquí, yo le voy a... ¿Qué hacen? La reducen. La Le reducen. ponen la faja y pues ahí está. Te Sí. quitas la faja y vuelve a aparecer. Claro. Desafortunadamente, toda hernia que se evidencia, el único tratamiento adecuado es la cirugía. Así. Sea abierta, sea con malla, sea con laparoscopía o sea con robots. Que eso está. A ver, cualquier hernia que ya cause dolor o que se evidencie, Cualquier hernia que tú tengas, es hay que cirugía. atenderla. ¿Por qué? Porque en algún momento de tu vida te va a dar una complicación. Y la complicación es que lo que salga se quede ahí, pierda la circulación, se Y se estrangule, necrose, sí. y eso lo convierte en una urgencia quirúrgica. Y ya es un concepto técnico diferente. Una Claro. cirugía programada de una hernia No, bueno. es una cirugía donde en condiciones ideales reduces el contenido, pones una malla y se culmina la cirugía. En una cirugía que ya se complica con No, una hernia bueno. encarcerada, se ha llegado a tener que hacer resección del Ay, intestino intestino. con unión y eso ya cambia el pronóstico del Me paciente. queda claro. Aquí lo importante es, o sea, se necesita operar, pero imagínense nada más que dejan una hernia y que de repente la hernia, el contenido que es intestinal, o sea, no es músculo, no es Hasta la propia grasa te puede dar exacto, complicaciones, pero es algo que se debe de tratar. Cuando se pierde circulación, el tejido se muere. Y es en cuestión de minutos, ¿eh? Entonces, no es algo, porque se atrapa, como dices, se estrangula Es correcto. y necesita atención urgente. Imagínense por algo que no quise hacer o que dejé mucho tiempo o por mitos que ahorita falta que El famoso miedo a la cirugía, ¿no? Que es sí. un miedo poco fundado o más bien es un conocimiento transmitido de manera errónea. Sí. La medicina ha evolucionado, la cirugía Tanto. actualmente es muy segura. Ese concepto que me han llegado pacientes que me dicen, no me he operado porque me dijo el médico que me podía quedar, perdona la expresión, Sí. dicen en la plancha, ¿no? Ay. Este concepto de no operar a un adulto mayor, la realidad es que ya no existe. Y hay O sea, muchas formas. se hace una evaluación, hay un protocolo preoperatorio donde el paciente lo ve un cardiólogo, se hace un electrocardiograma, se tocan laboratorios y si hay enfermedades existentes como EPOC, enfermedad pulmonar y demás, se tratan de controlar y se mete al paciente en sus mejores condiciones. No así en la cirugía de urgencia, que ahí es a fuerzas. Y aún así en un adulto mayor, hablamos de hasta 90, 95 años, la cirugía es exitosa, llevada por un grupo de especialistas. Hablas mucho del adulto mayor. Entiendo que hay mucha gente que pues va viviendo muchos años con esto en relación a los mitos. Desde me voy a quedar en la plancha, desde el sobador lo meto y lo reduzco y me amarro, ¿no? Las famosas fajas. Es correcto. Cuéntame un poquito acerca de eso. Mucha gente lleva ¿cuántos años? Mira, me ha tocado ver pacientes que tienen 40 años con su hernia, ¿sí? Lo habitual es menos tiempo, son semanas o meses, porque hay más conciencia. Mientras más joven, como que más se preocupas por darle solución a ese problema. Claro. ¿no? Entonces, lo habitual es el evento agudo donde hubo un esfuerzo físico, viene el dolor, viene la molestia, se dan cuenta de la bola, acuden, se hace el estudio y se evidencia. Entonces, ahora de ahí ya partimos hacia cómo vamos a tratar el paciente. Aquí vamos a hablar acerca de una plataforma de cirugía que es la cirugía de Hugo. Hugo Ras, me encanta. Como bien decías, no es el futuro, es algo que ya estamos realizando y que en algún momento va a ser más accesible para toda la población. Que previo, por ejemplo, estaba la cirugía abierta que decías, después la laparoscopía, cirugía de mínima invasión. 25 años inicia la cirugía laparoscópica, que para definirle al público qué es la cirugía laparoscópica, una cirugía abierta es cuando se hacía una incisión de 15 a 20 centímetros en el área donde se tenía que trabajar. La cirugía laparoscópica lo que brinda es una visión asistida por tecnología en donde por incisiones de menos de 1 centímetro se introduce una cámara de video e instrumental delgado y esto conlleva a que al ser incisiones más pequeñas, tu recuperación va a ser más rápida, menos dolorosa y con una reintegración a la actividad laboral más temprana. Sí, y lleva muchos años utilizándose también el tema de las mallas, que hay ciertos mitos en relación a las mallas. Seguramente. Me da miedo tener algo ahí. Las mallas son hechas de material con grado quirúrgico que ya están probadas, ya tienen en el mercado más de 40 años las mallas. Desde antes de la cirugía laparoscópica
ya se usaban las mallas. Y lo que sabemos, imagínate todo ese bagaje de conocimiento No, mundial, bueno, lo que se trae. se sabe que las mallas son la mejor opción para una hernia. De hecho, en cirugía laparoscópica no se puede reparar de otra forma si no colocas una Una malla. malla. ¿Por qué? Porque el abordaje es desde dentro de la cavidad. Ujú. Entonces las mallas se colocan en áreas específicas, ¿vale? Ok. Que eso, a ver, entonces está la malla, está la cirugía abierta, la cirugía laparoscópica y ahora la cirugía robótica, que también se usan mallas. Claro, en todas. En todas, se y usan. menos en la abierta o también. De hecho, la indicación actual es en hernias mayores a 1 centímetro, Sí, hay que colocar una malla. que empezamos, o sea, hace muchos, muchos años era con el mismo tejido. Mismo tejido. Después evolucionó al uso de mallas en cirugía abierta. Es correcto, Después ya laparoscópica, que es de mínima invasión con las mallas. es correcto. Pero que también se me hace muy útil y en muchos lugares se hace la cirugía laparoscópica, pero la visión es diferente. Mira, hay una diferencia muy significativa entre operar a través de una plataforma robótica a la cirugía laparoscópica, y a lo mejor sería Eso es lo también que ya importante quiero. Ajá. definir qué es. La cirugía laparoscópica se puede realizar actualmente casi en cualquier quirófano que Sí. cuente con los estándares el- para sí. ello. Es un equipo de tecnología que lleva una cámara, una Y los pantalla, trokers. Ajá. los trócares, la laparoscopía y una torre donde van lo que se requiere para esa Sí. cirugía, que es un insuflador, electrocauterio y demás. Todo el Entonces, tema, Eso se puede hacer en un quirófano y se hace actualmente en casi todo el país. pero no todos tienen Hugo. No, de hecho, Eso es algo eso importante. es importante. La plataforma de Hugo. Ya hablar propiamente de cirugía propiamente de robótica para cirugía que la gente robótica. nos Claro, comprenda. vamos a brincar Entramos esa de parte. lleno a la Ángeles cirugía. Health System es Sí. el primer grupo que tiene acceso a esta nueva plataforma. Durante años hubo una hegemonía de otra plataforma. Esta es una tecnología nueva que tiene diferencias con la tecnología previa. Hospital Ángeles Acoxpa es el primero del país que tiene esta plataforma y ahí es donde estamos dándole el empuje a esta plataforma, ¿no? Bueno, ¿qué consiste? ¿Cómo es una cirugía robótica? Que aquí yo te quiero hacer el énfasis. La cirugía robótica, tú debes de tener una certificación propiamente de cirugía robótica. Estamos hablando de tiempo. Primero tienes que estar certificado en cirugía general, Sí. tienes que tener la capacidad de cirugía laparoscópica. La plataforma robótica yo creo que es ideal cuando ya tienes al menos 1 o 2 décadas de estar trabajando cirugía laparoscópica. ¿Por qué? Porque trasladas esa capacidad técnica Ujú. a una plataforma que te va a dar un plus más. Entonces, ahí es donde tienes su El máxima expertise. utilización, el expertise. Claro. En todas las áreas de la actividad humana, Sí. mientras más tiempo has tenido, te va a dar mejores resultados, te hace más Sí. diestro en ella. Entonces, Hugo Ras, Hugo Ras, hablando de que es cirugía robótica, mucha gente, doctor Ulises Chávez, piensa que los va a operar un un robot. robot, claro, es parte de los mitos. Es parte de los mitos, o sea, parece ciencia ficción y es lo que asusta un poco. Cuando se les explica a través de los expertos como tú que es un brazo robótico, Claro. que simplemente diriges tú al 100% en una consola, que ahorita me encantaría que me digas todas las ventajas de la cirugía robótica, a diferencia, por ejemplo, de la cirugía de mínima invasión en relación a los planos, Claro. a las dimensiones con lo que ves las correcto. cosas. Imagínense tener todo a la vista, en magnificado. En alta definición y en Y una 3D. Eso se me hace De increíble, hecho, la precisión. la plataforma de Hugo tiene 3 módulos. Uno es la consola, que es como un gamer, así los Ajá. chavos que Sí, así de jugar. Estás tú sentado en un sillón ergonómico frente a la plataforma. La plataforma tiene los brazos, los comandos en donde metes tú la mano, Ajá, te recargas, se pone a tu altura todo se adecuada, alinea. donde estés lo más ergonómicamente posible sentado. Y esa consola es lo que va a transmitir lo que yo hago en las manos. Mis manos transmiten ese movimiento a los brazos del robot. Ujú. En el robot, en la cirugía robótica, podemos tener 3 o 4 brazos, depende de la complejidad de la cirugía y del gusto del cirujano. Sí. Hugo Ras tiene esa capacidad de tener 3 o 3 4 o brazos. 4 brazos, ¿vale? Sí. Cada brazo lleva un instrumento. Un brazo lleva la visión óptica, es la cámara. Otro brazo representa lo que yo hago de movimiento en la plataforma. Sí. El brazo del robot
emula el movimiento que yo estoy haciendo aquí en la consola, Sí. lo reproduce el brazo. El otro brazo es el brazo derecho y el adicional es lo que sería el ayudante de una cirugía. Qué increíble. Ahora es bien importante aquí conceptualizar. Está entonces el módulo de la consola, Dentro del quirófano. todo de quirófano, los brazos del robot, y tiene que haber un cirujano certificado que también maneje cirugía robótica junto a los brazos y junto al paciente, que se le llama cirujano bedside. Su función es facilitarme la introducción de la aguja, la malla, ¿sí? Ah, ok. Entonces, ahí hay una intercomunicación abierta entre el cirujano que está en Es un consola equipo. y el cirujano que está ahí, y aparte toda la gente. La instrumentista es una instrumentista que ha sido capacitada para la plataforma, porque los insumos que lleva son un poco Son- diferentes sí. a la laparoscopía. Ahora, dentro de las ventajas de la cirugía robótica, mencionas que tú pones tus brazos como esta consola, como gamer, pero tú normalmente, o todos nosotros, tenemos cierta Un limitación en ángulo el de rango de movimiento. Es movimiento. correcto. Entonces, con la cirugía robótica con Hugo Raz, simplemente puedes tener un movimiento de 360 Mira, grados. hay algunas diferencias. Creo que la plataforma lo que Sí. mejora son aspectos. Uno, obviamente, las incisiones son más pequeñas del paciente. Ajá. El robot está diseñado para que en el sitio donde quede el trocar se le llama zona pivote. No Ok. se mueva de ahí todo el brazo robótico. Cada brazo tiene un peso como de 200 kilos. No, bueno, Entonces la tecnología está hecha de tal forma tan que el precisa. movimiento es mínimo en esa zona. ¿En qué Sutil. repercute eso? Menos dolor en el posoperatorio. 2, la visión que yo tengo es una visión mucho más alta, grande, tercera dimensión, ampliada 5 Sí. veces. Entonces, tengo una mejor definición anatómica de lo que estoy viendo. ¿Esto qué mejora? Disminuye el sangrado transoperatorio, una mejor técnica, una mejor ubicación de la malla. Y evitas, por ejemplo, cortar cosas que no, nervios, Eventualidades dentro del quirófano, vasos. es correcto. Ujú. Y la cirugía laparoscópica, si a lo mejor tú tienes una visión ya deteriorada, Sí. el robot te la mejora. Incluso cuando yo opero, me quito los lentes, me pongo los de 3D Y ves todo. veo de manera mayor. Amplificas la visión Se al 100, amplifica. se hacen mucho más precisos los movimientos de tus Eso propias manos. eso te iba a decir. Por ejemplo, en cirugía laparoscópica finalmente está el factor humano. ¿A qué me refiero? Que si hay temblor en las manos, Ujú. se transmite al instrumento con el cual estás Sí. desplegando la técnica. La plataforma del robot evita eso, ¿sí? Sí. Porque no transmite el temblor. El temblor normal, el temblor de fino, cualquier el que persona. cuando quieras poner algo muy finito en Es algo correcto. es normal. Está. Es correcto, eso lo evita el robot. Ujú. 2, el ángulo de movimiento. Normalmente podemos girar 180, 150 grados. El robot permite giros de 360 grados. ¿Esto qué beneficia? Una cirugía más rápida Sí. y curiosamente del otro lado de la consola, es decir, del cirujano, Sí. le brinda una ergonomía, o sea, es decir, yo no me canso tanto Claro. como estar parado junto al paciente. Y estar Tratando operando. de llegar al Y eso lugar. pues es beneficio secundario. El beneficio primario es los objetivos del paciente. Recuperación más pronta, estancia hospitalaria más corta, cosmesis, es decir, incisiones Más pequeñas, pequeñitas. reintegración a su actividad Menos laboral dolor. más temprana, menos dolor. Sí. Entonces, es toda una gama de soluciones que la cirugía robótica brinda por arriba de la laparoscopía. Ahora, no todos los pacientes Son candidatos. Sí, no vamos a hablar que llegó la panacea y no. ¿Quién es candidato a la cirugía robótica? Fíjate que las áreas donde mayor beneficio ha tenido ha sido en el área de piso pélvico. Ujú. Piso pélvico es toda esa zona que conlleva los órganos genitales femeninos, región inguinal y patología urológica, de tal forma que ginecología, urología y cirugía general en esa zona es donde tienen su indicación. Cirugía laparoscópica, en cirugía general, ¿cuáles son? Generalmente son para hernias de región inguinal. Ujú. Se usa sobre todo para hernias bilaterales, hernias recidivantes que habían sido operadas Operadas y que previamente, no. ya sea abierta o por laparoscopía. El robot te permite tener una mejor visión para intentar retirar la malla previa y colocar una nueva malla. Entonces, básicamente son estas cirugías de hernia bilateral, recidivantes o hernias de abdomen complejas. No hablamos de un grupo de hernia que también es muy común, que es la hernia yatal. Ah, claro. ¿Has escuchado hablar de este Sí, término? sí, sí. No se expresa propiamente esa hernia a nivel de la pared, sino es en el sitio donde el Para esófago, reflujo. correcto, Ujú. el esófago se une con el estómago, en esa anatomía que es muy especializada,
donde el diafragma, que es el músculo que separa el abdomen del tórax, tiene un orificio para que ahí pase el esófago. Cuando ese orificio es más grande, Sí. el estómago asciende. Esa es la hernia yatal. Es también una hernia de la pared, pero tiene un componente Diferente. y síntomas muy diferentes. Se asocia mucho a la enfermedad por reflujo. A ver, tenemos Hugo Raz, especializada en toda la parte baja del abdomen, si lo De puedo hecho, se decir usa así. para todo el abdomen. Todas Ok. las cirugías de aparato digestivo Ah. se puede usar la plataforma. Ya. El tema de hoy fue hablar Fue de hernias inguinales, que es algo pero muy se común. puede hacer también enfermedad por reflujo, hernias yatales complejas, e incluso cirugía bariátrica. Eso está buenísimo. Cirugía bariátrica, estamos hablando de manga gástrica, de bypass, Básicamente de esos dos. de esos dos. Mm. Entonces, entendiendo que es una plataforma que tienes que tener una certificación en específico para hacerlo, con muchos años de expertise, Ujú. por la seguridad del paciente, obviamente, Claro. pero te da grandes ventajas, principalmente al paciente, menos dolor, menos estancia hospitalaria, menos tiempo de recuperación, regresa a tus actividades mucho mejor y Bueno, mucho más antes, temprana y con menos dolor. que a diferencia de que tenían que estar postrados, no te muevas hasta que la un malla, mes, ¿no? sí, claro. Ahora, en relación a la malla, ya quitamos las dudas de la malla, que también quería ser muy específica en eso, porque la gente le tiene miedo. Sí, pero bueno, Pero es una malla, es como un... el material que usamos, Sí. generalmente las mallas, en el 95% de las mallas, es un material que se llama polipropileno, que se usa para cerrar la pared abdominal desde Sí. hace 60 ¿Y se puede quedar cuánto tiempo en el organismo? Las mallas son de por vida, De por vida. porque tienen un diseño, te voy a poner una homología, las mallas estas de yute del mercado, Claro. donde va un trenzado amplio, Ajá. hay diferente grado de trenzado que le llamamos porosidad. Esa porosidad lo que hace es que permite que el tejido, la malla se pega al tejido Ujú. y el tejido cicatrice sobre. Se hace un... Es correcto. De No hecho, sé. el concepto de la malla no es como un parche, sino es una zona donde la cicatrización va a ser una zona de refuerzo. Y esa fortaleza de esa zona es la que permite que no haya una recidiva. Ese es el concepto de Eso está la malla. padrísimo. Estamos hablando de hernias inguinales primarias, las que de nacimiento, Es correcto. o las incisionales. Posincisionales Es lo mismo. recurrentes. Se puede operar igual. Es igual. Cuando ya operas una hernia, estamos hablando de Hugo Raz, que me parece una plataforma fantástica, que ya tenemos a disposición en el Hospital Ángeles Acoxpa. Cuando ya la operas, necesidad de volver a operar, ¿se Mira, puede dar? desafortunadamente, siempre al paciente hay que brindarle la información amplia y real. Todas las hernias que se operan, sea por abierta o por laparoscópica o plataforma, tienen posibilidad de recidiva. ¿Por qué? Porque hay factores que uno como médico no controla. Sí. ¿Cuáles son eso? El sobrepeso. Peso del paciente. Estilo de vida. Esfuerzos, estilo de vida, alimentación y otras enfermedades que puede haber coexistentes, ¿no? Que puedan deteriorar la calidad de los tejidos. Esa parte es la que yo no puedo controlar. La que puedo controlar es el proceso técnico de la colocación, ¿no? Y al paciente educarlo en el sentido de permite que la malla se integre, que cicatricen tus tejidos y creo que sería oportuno hablar de cómo es la recuperación de una cirugía, ¿no? La diferencia de la cirugía robótica que comentabas que es una recuperación más rápida, obviamente por el menor daño que se hace a los tejidos, por incisiones más pequeñitas, porque obviamente al tener esta más limpia, más precisa, al tener esta visión tan amplia, pues tú sabes qué tejidos cortar, qué tejidos suturar, todo ese tema, y es mucho más rápida la recuperación y mucho más fácil. Claro. Entonces, mira, ahora en la cabeza del paciente también los conceptos de recuperación pueden ser diferentes a los que yo manejo y te explico. Sí. Hablemos, el día que el paciente se opere, ese día lo hospitalizamos en la mañana, lleva un periodo de 2 horas en lo que llegue y entra a quirófano, se opera, la cirugía puede ser de 1 hora, hora y media, 2 horas, dependiendo de la complejidad, pasa a un área de recuperación en donde está 1 hora y de ahí sube a su habitación. Es decir, que el paciente en la tarde está en su habitación con algunos efectos residuales de la anestesia que a las 2 horas se quitan y ese mismo día a los pacientes les pedimos alimento y que se paren a caminar. Así, ese mismo día que... Es ese mito que teníamos antes de que está recién operado, hay que acostarlo, no, es lo que peor lo que se le puede brindar al paciente. La evidencia actual es que mientras más pronto camines, evitas complicaciones, tus líquidos se redistribuyen, tu intestino trabaja. La circulación se
Sí. Entonces, al paciente promedio de cirugía laparoscópica, ese mismo día en la noche está caminando fuera de cama. Al otro día, el 99% de los pacientes se va a casa. Es decir, De cirugía laparoscópica a través y de robótica. con Es Hugo correcto. Ras. Ujú. El 99% de los pacientes se van al otro día a su casa. Un día de hospital. Un día de estancia. También ahí depende pues la forma en cómo el paciente absorbe su proceso quirúrgico. Sí. Digámoslo, si hay pacientes con un poquito más chilloncillos, pues hay Sí. que dejarlos un día más de vigilancia. Pero ¿cómo Pero va a el ser? promedio es un día de estancia. Entonces, lo que les pido yo a los pacientes operados de hernia por plataforma es una semana estar en casa tranquilos, no en reposo. Es decir, pueden caminar, y hacer actividades en básicas, casa. comer y demás. Se llevan un suspensorio, que es un aparato encima de la ropa interior que le brinda soporte al paciente. Para cuando va al baño, cuando puja y demás. Más bien para la actividad normal, se lo Ok. puede quitar en la noche, se lo usan Mm. 1 o 2 semanas y después se retira. ¿El temor para ir al baño? Sí, fíjate que Por es común, pero deben de hacer sus esfuerzos habituales Normales. para defecar y orinar. Ok. A la semana se les da una cita de seguimiento, ahí vemos, actualmente hay sutura que no requiere retirarse, entonces Ujú. ya el paciente sale sin puntos, Ya. se verifica cómo está, se esclarecen dudas y se hace hincapié en los cuidados, ¿no? No hagas esfuerzo y demás. Pacientes que hacen actividad física, yo les recomiendo un periodo de 8 semanas, es decir, 2 meses, 2 meses. para intentar una actividad física progresiva. Que se vaya integrando todo, Es ¿no? correcto, y siempre les digo, atiende lo que tu cuerpo te dice. Si una actividad física te molestó en una postura, evítala. Sí. Lo retoma la próxima semana y es lo que tu cuerpo te permita. Qué maravilla. Estamos hablando de tecnología, también estamos hablando del expertise, no solo tuya, sino todo del equipo quirúrgico y el equipo médico que está alrededor de aquí, si Hugo me Ras. permites, Por favor. hacerte una interrupción, Etel. Mencionabas la capacitación. Sí. La plataforma de Hugo tuvimos la posibilidad, los médicos y el personal de enfermería, de ser capacitados in situ, es decir, se montó las condiciones adecuadas dentro del hospital para lo previo y fuimos a un programa de capacitación a Chicago. Entonces, hay un bagaje detrás de ello, hay una integración de esfuerzos por parte de quienes desarrollan la plataforma y de Ángeles Health System con el cuerpo médico y de enfermería para que el paciente lleve las mejores opciones de tratamiento. Quien está en quirófano en plataforma Hugo es alguien que ha pasado por varios filtros y que le está virtiendo su mejor expertise a esa persona. Incluyendo simuladores. Claro. Eso me encanta porque estamos hablando como los de la F1, ¿no? Es el mismo equipo que tenemos en quirófano, hay uno abajo y está abierto para los médicos para cuando quieras ir a trabajar. Ahí están los técnicos y se puede hacer. 2, fíjate que de tecnología, la plataforma está vinculada a una aplicación que tenemos en donde la cirugía se guarda en tiempo real y tiene un analizador de los tiempos y demás. Esto también es tecnología pura. ¿Por qué? Porque te permite ver en qué puedes mejorar la destreza, ¿no? Entonces, son muchas cosas que la plataforma brinda. No nada más es el concepto de una ciencia futura que ya es presente y que en algún momento se va a integrar a la población. Que ya está, ustedes con todos estos pasos que van en relación a tener la certificación, que se lleva tiempo, empiezan obviamente con todo el expertise previo con cirugía general y después ya al meterte a cirugía robótica, empiezas con los simuladores hasta que llegues a un paciente real. Operas los primeros casos con con alguien ya certificado que viene generalmente de otro país, está contigo en las primeras cirugías, da fe de que no dice que no seas dieso, sino que ya estés habituado a lo que implica manejar ese robot. Y de ahí entonces ya viene la certificación. Todo es en relación a la seguridad del paciente. Es correcto. Que eso es lo y fíjate que algo que hemos visto en el hospital también es la posibilidad de trabajar de manera conjunta especialidades que en condiciones habituales no lo hacemos de manera frecuente. Te pongo un ejemplo. El cirujano bedside con el que yo estoy trabajando es el doctor Jacobo Labastida, que es ginecólogo. Él es certificado en cirugía robótica. Entonces, yo también le ayudo en sus cirugías como cirujano junto a la cama. Y esta combinación de especialidades le brinda mayores oportunidades al paciente. ¿Por qué? Porque se aprende de otro especialista en otra área. Entonces, eso está padrísimo. El urólogo también trabaja con el ginecólogo. Entonces, esto ha abierto un nuevo campo incluso para nosotros mismos, donde por el celo profesional muchas veces dices, no. Yo aquí solito. Trabajo en la equipo. plataforma te obliga a decir, venga, ¿no?
Incluso en las primeras cirugías donde venía el médico Procter de otro país, Sí, los demás cirujanos nos incorporamos a las cirugías de los demás, ¿no? sí. Para llenarnos, empaparnos de la tecnología. Tecnología, experiencia, certificación que lleva muchos pasos, incluyendo con cuestiones internacionales. Obviamente seguridad en el paciente, mayor recuperación, menos dolor, mejor calidad de vida. Es Y correcto. yo tengo una cuestión, querido doctor, que es una preguntitis. Claro, viene de ahí. A ver, ¿qué Vamos, hacemos? preguntas cortas, o sea, Ya. preguntas cortas y quiero respuestas cortas, porque nada más es para que se le quede a la gente todo lo que venimos a aprender y que la salud y el bienestar no sea algo tan complicado, porque es algo que vamos a vivir todos y que a todos nos interesa. Y siempre prevenir es mejor, ¿eh? Una Es cirugía de mucho urgencia mejor. te pone en otro escalafón de riesgos Sí, al paciente y al médico. Aboguemos por la prevención. Si detectas una bola, una no hernia, lo dejes. atiéndete. Acércate a un cirujano, obtén la mejor posibilidad de tratamiento, te lo vas a agradecer tú mismo. Pasada la cirugía, muchos pacientes dicen, no sé por qué no me atendí antes. Ese es el tema, porque la recuperación, Por el al miedo. darse cuenta que no fue tan complicado como lo tenían en su cabeza, por eso es tan importante estos espacios con los expertos como tú, que representas a Hospital Ángeles Health System, que me encanta poder llevar a la gente de la voz de ustedes, reales, que sí saben de lo que están hablando, y eso es muy, muy importante para que puedan mejorar su salud y tomemos mejores decisiones en relación a nuestra vida y a nuestro bienestar. Es correcto. Pues, Vengamos con las preguntas. Venga, respuestas cortas. Hernia inguinal en palabras simples. Bolita que te sale en la región inguinal. La hernia más subestimada por el público. La umbilical. La hernia, esa. Mito más común sobre hernias. Que sobando se van a curar. Todas se tienen que operar. Eso. Señal que no debes ignorar. Dolor agudo que no cede en las horas, acude con el especialista. Cirugía abierta en una palabra. Buen inicio En su tiempo. en su tiempo. Se usa todavía, ¿eh? Sí. Por ejemplo, en áreas donde no hay instituciones acceso para públicas. la cirugía laparoscópica, en regiones remotas, conceptualizamos mucho, somos muy centralizados en los conceptos Sí. de salud. Vete al área rural. Sí, estoy de acuerdo, que también se usa y también ha ayudado a mucha efectiva, gente y es es correcto. efectiva. Laparoscopía en una palabra. Tecnología, Cirugía robótica en una palabra. luz, Super plus. Hugo Ras en una frase. tecnología vertida para tu salud. Ay, me encanta. La ventaja más clara de la robótica en hernia inguinal. Recuperación pronta. La duda número 1 que te preguntan los pacientes. ¿Es segura la cirugía? ¿Ok? Y la Y la respuesta respuesta es que es sumamente segura. súper. La pregunta que todo paciente debería hacer sí o sí antes de operarse. ¿Soy el candidato ideal para esta tecnología? Me parece, yo tengo otra. ¿Está certificado en esta Claro, plataforma? pero te voy a decir algo, los pacientes no preguntan si su médico está certificado. Eso estoy de acuerdo. Esto Necesitamos. acércate a especialistas. De hecho, todas las Sí. especialidades tienen áreas donde puedes investigar si tu médico Sí. está certificado. Así, y la verdad lo tengo que decir en Hospital Ángeles Health System, todos sus médicos, cada especialidad tienen sus certificaciones por sus colegios y demás. No y más en puedes este entrar tema. a quirófano si no tienes. cumples, no nada más certificación, son una serie de pasos Sí. anexos a la certificación que si no los cumples no puedes No entrar a puedes. quirófano. Aquí lo importante es la seguridad del paciente, Es punto. correcto. Lo que más ayuda a una buena recuperación, además de la cirugía. Pues la alimentación y el cuidado del paciente propio sobre sí mismo. Y que no esté en reposo. Es correcto. Según lo que aprendí. Y que no exceda la actividad física. Eso también. O sea, Porque que hay tenga. pacientes que están muy mentalizados a Sí. ya quiero, y llegan a la semana y me dicen, doctor, es que me Ya. dolió. ¿Qué hizo de actividad? Me fui a trabajar. No, bueno, me fui al gimnasio. Actividad dentro de casa, movilidad fuera de cama. Sería eso. Un criterio adecuado en relación a que se acaba de operar. No hagas esfuerzos físicos. Sí, o sea, tu cuerpo, haz caso a lo que tu cuerpo te dice. Me gusta eso, pero no estar en reposo y seguir las indicaciones de tu médico. Tu consejo de oro para volver a moverte sin miedo. Que lo hagas, que no tengas miedo. Una cirugía realizada de forma adecuada te va a permitir la movilidad al mismo día o al día siguiente. Entonces, confía en tu médico.
¿El robot opera solo? La respuesta que todo el mundo quiere escuchar. Obviamente no. La homología es un auto. Tú defines a qué velocidad y a qué rumbo llevas el auto porque tú tomas el volante del auto. En cirugía robótica yo decido cómo van a actuar los brazos porque es una extensión de mis manos. No es autómata, yo lo controlo. Me encanta. Me encanta. O sea, tú manejas, estás con una tecnología, pero el quien dirige y quien maneja es Y el hablando médico de las especialista. homologías, la cirugía Ajá. abierta sería como manejar un auto con transmisión manual que no tenía asistencia a la dirección. Ok. La laparoscopía sería como manejarlo con una dirección Sí. hidráulica. ¿Y Y el la robot? plataforma de robot es donde ya tienes todas las asistencias, que el carro incluso te dice te está saliendo de carril, ten cuidado. Esa sería la homología. Ay, me más gusta. adecuada. La frase peligrosa, me aguanto, no pasa nada. ¿Qué puede pasar? No te aguantes, puedes morir, literal. Abierta contra la laparoscopía, contra robótica. ¿Cuál suele sentirse más amable en recuperación y por qué? Pues ya lo hablamos, robótica, ¿no? Así es. Las tres tienen su indicación. La cirugía se debe adecuar a las necesidades del paciente, no al revés. Sí. El paciente no debe de adaptarse a alguna plataforma. Hugo Ras, ¿qué es y qué no es? Hugo Ras es tecnología de punta vertida en conocimiento médico y es un aliado que ya está, es presente. ¿Qué no es? Futuro, es presente. Ay, me gustó, Doc, andas con todo. ¿Verdad? La malla es mala. ¿Por qué existe tanto miedo alrededor de la palabra malla? Yo creo que hubo un mito acerca de ellas. Actualmente los pacientes, todos los que son sometidos a cirugía, llevan colocados mallas. Las mallas están en el mercado desde hace 70 años. Hubo un periodo de tiempo donde se metieron mallas de otros materiales que sí hubo eventualidades. Esas mallas tienen 20 años fuera. A lo mejor de ahí puede venir el mito, ¿no? Pero hay muchos tipos de mallas. Hay mallas biológicas, hay mallas que pueden ponerse en contacto con el tejido abdominal, pero las que se usan en plataformas robóticas es una malla de polipropileno que va fija con un fijador especial o con para puntos de nuestro sutura cuerpo. que está diseñado para tal. La señal número 1 por la que no deberías postergar valoración. Dolor, siempre el dolor. Correcto. Cuando una hernia pequeña puede ser un problema grande. Las hernias inguinales, así son. Pequeñitas, dolorosas. En la mujer hay una variante de la hernia inguinal que es la hernia femoral. Es 1 centímetro abajo de la hernia inguinal y se le llama femoral porque es donde pasan los vasos que le dan la circulación a la pierna. Sí. Si ese orificio es más grande, ahí se mete y desafortunadamente no muchas veces expresa el abultamiento, sino solo el dolor. ¿La cirugía robótica es para todos o para casos específicos? Casos específicos se recomiendan lo que ya hablamos, cirugías de piso pélvico, hernias inguinales bilaterales, recidivantes o complejas de pared abdominal. Hay que ver, obviamente, siempre a los expertos y ver si eres o no candidato. Es correcto. Y la mejor pregunta que debes hacer antes de operarte una hernia inguinal. Lo que decías, tu médico es certificado. Doctor, no sabes cómo te agradezco. Yo creo que nos llevamos un gran programa con una gran información. Nos quedó clarísimo cómo es la cirugía robótica con el famosísimo Hugo Ras, que ha cambiado la calidad de vida de mucha gente y obviamente también a través de los expertos como tú. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por la invitación y me voy muy contento por lo que pudimos aportar. Eso es lo más importante. Doctor Ulises Chávez, gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Hoy nos quedamos con una idea poderosa. La tecnología no es un lujo cuando se usa con propósito. Es una herramienta que puede traducirse en bienestar real. Con una hernia inguinal, entender tus opciones, cirugía abierta, laparoscopía o cirugía robótica, puede cambiar tu experiencia de dolor, tu recuperación y tu regreso a la vida cotidiana. Sistemas como Hugo Ras de Hospital Ángeles Health System buscan sumar precisión y control, pero el centro siempre es el paciente y la experiencia del equipo médico. Gracias, doctor Ulises Chávez. Gracias y al Hospital Ángeles Acoxpa y al Hospital Ángeles Health System por ayudarnos a aterrizar este tema con claridad y conciencia. Y gracias a ti que nos escuchas y nos ves, si algo de esto te resonó, no lo postergues. Infórmate, valórate y pregunta. Tu cuerpo no está exagerando, te está avisando. Si este episodio te sirvió, suscríbete, activa la campanita, dale like y compártelo con alguien que siempre dice al rato, después. Y a veces ese al rato cuesta paz, movilidad y calidad de vida. Yo soy Ethel Soriano y nos vemos en el próximo episodio. Hospital Ángeles Health System presentó. Esto es Ethel Soriano.